Pues fíjese que fue muy doloroso, pastor, porque yo, aparte de que no lo asimilaba, yo veía en las personas a mi hijo. Dice, ay, se parece a mi hijo. Y yo decía, no, a lo mejor mi hijo, a lo mejor me echaron mentiras y se fue a otra ciudad. Yo lloraba, pastor, en el camión, en la tortillería. No me importaba del dolor que yo sentía. ¿Entraste en depresión? Sí, tanto así fue, pastor, que yo también me quería quitar la vida. Hola, ¿qué tal? Soy León Rubalcaba, esto es ¿Qué te inspira? Vas a escuchar un testimonio tremendo. Yo ya esperaba este día. Tengo de invitada a Yolanda Trujillo, conocida aquí como Yolis. ¿Cómo estás, mi Yolis hermosa? Muchas gracias, pastor. Pues bien, bien bendecida. Qué bueno, Yolis. Vamos a ir al punto. Quiero aprovechar esta hora. Claro que sí. Has pasado situaciones que no son nada agradables. Una de ellas es la muerte de tu hijo. Así es. ¿Cómo fue? Pues ya hace 13 años estábamos esperando a mi hijo, se fue a trabajar en el taxi, estábamos esperándolo para cenar y en eso llegaron muchas patrullas. Y le dije a mi otro hijo, hay muchas patrullas aquí, allá afuera, ya tocaron, eran los ministeriales y me dijo, señora, dice, aquí vive Guillermo. Y le dije, sí, dijo, ¿me puede prestar una foto de él para ver, colaborar a ver si es él? Y le dije, sí. Ya se las di y me dijeron, sí, sí es. Y se voltearon a ver uno al otro y me sí, sí es. Y le dije, pues es que díganme, no me querían decir. Le dije, pues es que soy su mamá. Dijo, señora, dijo, bueno, le vamos a decir, encontramos 2 cuerpos en una casa. Y dijo, vamos a llevarla para que, a la ministerial, para pues que nos diga a ver si es su hijo. Y me vio tan mal una ministerial que empezó a fumar de cómo me veía a mí. Y le dije a mi otro hijo, él me acompañó, le dije, hijo, tú me vas a decir si eso no es. Le dije, pero si quieres yo voy pues a ver si es, a reconocerlo. Y ya un ministerial le hizo la seña a mi hijo que fuera, que yo no. Y ya cuando regresó me dijo, sí, mamá, sí es mi hermano. Le dije, no, no puede ser, no puede ser. Le dije, no, mi hijo no. Y ya pasó ese tiempo y pues ya se hizo el funeral y todo, y fue tanto mi dolor, pastor, que yo no pensaba en las personas que le habían hecho a mi hijo eso. Era tanto mi dolor que yo lo veía en la caja, le dije, no, él no es mi hijo. Y ya, pues ya pasó todo eso y ¿Habías entrado en un shock? Sí, yo no ¿No aceptabas? no aceptaba que fuera mi hijo, que el que estaba ahí no era mi hijo. Y yo lo tocaba y decía, no, él no es, Señor, él no es. Yo todavía no conocía de papá Dios. No, no es. Pues ya pasó todo eso, lo incineramos y yo no lo podía aceptar. Yo leía la Biblia, 5 años le lloré a mi hijo. Leía la Biblia atrás de la puerta para a ver si llegaba. Todavía tenía esa Esperanza. esperanza. Y oía como el sonido del carro de mi hijo y salía a la calle. Él era taxista. Él era taxista. ¿Qué es lo que sucedió, Yolis? Ese día, pastor, mi hijo subió a un muchacho y en esa casa ya estaban esperándola a ese muchacho. Muchas de los vecinos de ahí de la casa de ese muchacho estaban hablándole a las patrullas, a la judicial, que había personas sospechosas, estaban grandotes y fornidos, como que hacían ejercicio esos hombres. Entonces ya lo vieron que llegó en el taxi y lo bajaron a golpes. Y como a mi hijo no le gustaban las injusticias, él salió y lo defendió Sin conocerlo. sin conocerlo. O sea, él estaba realizando el servicio. Sí. No se le hizo justo que lo Ajá, que recibieran a golpearan golpes. sí, Intervino. sí. ¿Qué pasó después? Entonces lo bajaron y al muchacho y le dijeron pues que sí, que se bajara. Y lo empezaron a golpear y me dijo, es que ¿por qué lo golpeas? Les dijo mi hijo. Y dijo, contigo no es el pleito, muchacho, vete. Pero como los había visto a esos hombres,
lo encañonaron a mi hijo y también lo metieron a la casa. Ahí golpearon al muchacho delante de mi hijo y a mi hijo también le quitaron la vida. ¿Fue con un arma de fuego? No. ¿Cómo le privaron la vida? A mi hijo le pusieron cinta en su boca, lo amarraron de las manos atrás y le pusieron una bolsa. ¿Y después? Después, pues fue cuando ya pues, se dieron cuenta los ministeriales. Ahora sí ya fueron a la casa, porque dijeron que se oían muchos golpes, muchos gritos y mucho ruido. Entonces fue cuando se dieron cuenta que ya estaban ya sin Porque vida. mencionaste que lo habían encañonado, pero Ajá. no fue No por una fue bala. con pistola, nomás pues para asustarlo y que se metiera a mi hijo a la casa. Claro. Sí. Sí, pues ellos ya tenían Ajá. miedo porque él ya había visto sus Sí. rostros. Ajá. Sí. Todo eso fue por testigos que supieron después. Ajá. Que los muchachos que eran unos muchachos grandotes los que les habían hecho eso. Sí, ¿Fue a golpes? a golpes. Al muchacho lo mataron a golpes y a mi hijo nomás lo asfixiaron. Lo asfixiaron. Sí. Sí. Y fíjese que fue muy duro, pastor, muy triste, porque yo no asimilaba esos 5 años que pasé por todo esto. Yo no me sentía ya mamá, porque yo decía que me faltaba otro de mis hijos. Ujú. Decían, ya no me anden festejando el 10 de mayo porque yo ya no me siento una mamá completa. ¿Cuántos hijos tienes? 4. 4. 4. ¿Y él era el mayor? Era el que le sigue del mayor. Ok, el segundo. Sí, sí. ¿Cómo fue para tu familia afrontar esta situación? Pues fue muy triste, pastor, porque también uno de mis hijos agarró la adicción A causa de eso. a causa de eso. Ellos pensaban en vengarse y nomás sabían, como decían que habían salido en una moto y andaban en moto, mi hijo, el que agarró la adicción, él perseguía las motos porque pensaba que a lo mejor era uno de ellos. Que eran los que Ajá. habían privado la vida de tu Sí. hijo. Entonces agarró la adicción y un día me dijo, se despidió de mí y me dijo, gracias mamá, dice, por haberme cuidado todo este tiempo. Y fui al patio porque allí estaba y ya tenía la cuerda. Ah, esa es otra historia. Esa es otra Yolis. historia, pastor. ¿Cuánto tiempo después? Como 3 años después de eso. O sea, fue tanto el golpe para tu hijo que Ajá. él Para toda la empieza- familia, pero para toda la familia. sí, Pero él se refugia en las Sí. drogas, sí, que es una salida falsa Ajá. totalmente. que no debió. Él se iba a privar de la vida. Él se iba a privar. suicidar. Sí, exactamente. ¿Cómo fue? Ya se despidió de mí y me dijo, gracias mamá por haberme cuidado estos años. Y a mí se me hizo raro y oí ruidos en la azotea. Ya cuando lo vi, ya tenía el mecate puesto en el cuello. Y yo sabía que no le iba a pasar nada porque siempre mis ruegos, mis oraciones estaban en mi familia y en mis hijos y la protección de mi Padre Dios. Le dije, yo volteé al cielo, le dije, Señor, yo sé que tu hijo no le va a pasar nada. ¿Presentías algo Sí, sí, desde que se despidió? ajá. Se te hizo raro. Sí, se me hizo raro que que se despidió de mí y fue cuando corrí al patio y ya lo vi y en eso que volteé a ver le dije, Señor, no le va a pasar nada a mi hijo, tú lo cuidas. ¿Cómo lo viste? Pues decidido a hacerse eso. Ya estaba con la soga al Ya cuello. ya la tenía, la soga. Estaba ya decidido. Gritaste, Grité, clamé a mi Padre Dios. pero le gritaste a tu hijo. Le dije, no, hijo, no lo hagas. Y dijo, sí, mamá. Y mi hija lo estaba cuidando por detrás. Se subió también ella a la azotea para hacerlo para atrás. Y en eso que se descuidó mi hija, se hizo así. Y fue cuando se cayó. Entonces sí alcanzó Sí, alcanzó. a lastimarse con Ajá. la soga. Se alcanzó a lastimar cuando se cayó, pero nomás fueron moretones y Sí. golpecitos. ¿Qué pasó con la soga? ¿Se rompe? Papá Dios la rompió. Ay, Fue un Dios. milagro grandísimo, pastor, porque me dijo papá Dios, y me dijo, ¿te fijaste lo que le cuidé a mi hijo? Le cortó la soga y no le alcanzó a tocar la tráquea.
Dijo, porque si se lo hubiera tocado, dijo, no, no lo estabas contando. Le dije, gracias, papá. Gracias, Él estaba gracias. bajo influencia. Ajá, sí. Ujú. Entonces me dijo mi hijo, se sacudió y me dijo, ¿te valió, verdad, mamá? Le dije, sí, hijo, me valió oraciones y bendiciones para ti. Y le doy gracias a papá Dios porque lo rescató a mi hijo. Cuando sucede primeramente lo de tu hijo, el taxista, pasaron 2 años cuando acontece este otro evento. Sí, sí. Ah, ¿En qué momento tú conoces de Dios? ¿En qué momento te rindes a Cristo? A 2 años los, después, 3 años a los después, 5 años después de 5 lo que años. pasó de eso. Por eso mencionabas que en 5 años Ujú. tú no te hacías a la idea que no estuviera tu hijo. Ajá, Tenías la esperanza, escuchabas un ruido sí, similar al carro de tu hijo ajá, y te asomabas. sí. ¿Cómo viviste ese proceso? Pues fíjese que fue muy doloroso, pastor, porque yo, aparte de que no lo asimilaba, yo veía en las personas a mi hijo. Dice, ay, se parece a mi hijo. Y yo decía, no, a lo mejor mi hijo, a lo mejor me echaron mentiras y se fue a otra ciudad. Yo lloraba, pastor, en el camión, en la tortillería. No me importaba, no me importaba del dolor que yo sentía. ¿Entraste en depresión? Sí, tanto así fue, pastor, que yo también me quería quitar la vida. ¿Qué pasaba por tu mente? Ya sabía cómo, cuándo y a qué ¿Nos hora. puedes platicar? Sí, cuando ya se iba mi familia a trabajar, mis hijos, yo ya tenía pensado cómo hacerlo de tomar veneno. Y dije, pero no, Señor, le dije, no. Hay una voz en mi interior que me decía, no, no lo hagas. ¿Llegaste a comprar el veneno? Ya lo tenía, ya lo tenía. Ok. Y una voz en mi interior que me decía, no lo hagas. Platícanos cómo es esa voz. Era una voz celestial, una voz que nunca había escuchado, una voz que me despertó, que dijo, y no lo voy a hacer, no lo voy a hacer por esa voz que me está hablando en mi interior, no lo voy a hacer. Y no, y aquí estoy de pie, aquí estoy porque ya no vivo yo. ¿En qué momento te resignas? Fue hermoso, pastor, porque una de mis hermanas, Martita, que también ya está con papá, me dijo, ¿cómo ves? Yo les dijo, te voy a llevar a mi congre. Dijo, ¿quieres ir? Y le dije a mi hija, ¿cómo ves, hija? Vamos. Porque pues mi hija siempre fue mi compañerita. Le dije, vamos, hija. Y me dijo, sí. Me acuerdo que me senté en los últimos asientos. Me enamoré, pastor, de aquí, de aquí. Me enamoré de papá. Me enamoré de esta congregación maravillosa que papá Dios ha puesto para todo Aguascalientes. Y de estos pastores hermosos que tengo, que siempre le voy a dar gracias a papá Dios por sus vidas, pastor. Gracias, gracias. De verdad, muchas gracias. ¿Te diste cuenta que saliste de depresión? Sí, sí. ¿Estuviste consciente que estabas en depresión o no estuviste consciente hasta después? Fíjese que después ya me di cuenta, como que un velo me tenía ahí atrapada, pero llegando a la congregación se me quitó ese velo, se me cayó la venda de los ojos, me quitó toda tristeza. Ahorita le estoy platicando bien porque ya Dios me dio esa Porque ya lo fortaleza, sanaste. porque ya sanó mi Por corazón, papá. supuesto, si no, no lo podrías platicar, eso me Ajá, queda claro. porque siempre que me decían, me preguntaban, ¿cuántos hijos tienes? Y tengo 4, pastor. Claro. Aunque lo tengo acá con papá Dios bien ¿Cuál resguardado, es la esperanza que tienes en tu corazón, según la palabra, con tu hijo? de que lo voy a ver, Por supuesto, de que lo voy a ver. Ya claro. lo vi en sueños, pastor. Y fíjese, pastor, otra también. Mi hijo, al que agarró la acción, me dijo, ¿dónde estaba tu Dios? Porque siempre le echamos la culpa a papá Dios. Pero Cierto, él no es culpable, al contrario. Él hasta dio su único hijo para nuestra salvación. ¿Usted cree claro, que él va a querer males para nosotros? Jamás. nunca. Porque es un Dios de amor, un Dios de vida y no de muerte. Así es. Entonces le dije, ¿qué voy a hacer? Y me acuerdo que Rocío me dijo, no te preocupes, yo les dijo, Dios te va a hablar. Y me habló, pastor. Me dijo, soñé a mi hijo que me dijo, mamá,
Dijo, dile a mis hermanos que no le echen la culpa a Dios, que yo fui el que decidí, defender al muchacho y que él los ha cuidado y los va a cuidar de muchas cosas que aún ustedes desconocen. Y mi partida fue para salvación para muchos. Wow. Y la salvación para muchos, lo que me dijo mi hijo pastor, es porque a mí me gozó orar por las personas. Tú eres una intercesora, eres una mujer de oración, Yolis. Eres una mujer que siempre manifiestas un amor impresionante, independientemente de las circunstancias. Las circunstancias jamás han determinado tu estado de ánimo, No, ni has permitido que te roben el gozo. no. Eh, Eso fue hasta que conociste de la palabra, hasta que Eh, conociste a Cristo Eso Jesús. fue lo que cuando conocí. Por eso le doy gracias a mi Padre Dios que me haya rescatado de esas tinieblas y de esos pensamientos de muerte. ¿Pasó por tu mente vengarte cuando sucedió lo de tu hijo? Porque No. fue algo injusto Ajá. y el impulso humano a veces es venganza. Ujú. Están pensando en venganza. No fue tu caso. Fíjese que no, pastor. Nunca pensé eso porque le dijeron a mi hijo, los judiciales, amigo, ya te hicimos justicia, ya acabamos con esas personas. Pero a mí no me dio gusto, pastor. Le dije, yo los bendigo a esas personas. Bien, Yolis. Nunca pensé en vengarme. Nunca ha sido aunque me hagan cualquier cosa, nunca ha sido mi mente en vengarme. Cuando sucedió eso, ¿vivía tu esposo todavía? Sí, todavía vivía mi esposo. Sí, Ujú. y él también traía mucha tristeza. Sí. Pero gracias a mi Padre Dios que llegó la luz a mi vida, llegó la verdad, que la verdad es Él. Y fue otra vida para mi pastor. Conocí la libertad en Él. Yolita, yo te quiero preguntar porque algo también pasó con tu hermana. Sí, ¿Puedes pastor. platicar de ese Hace 4 años. bella persona? O sea, tengo el honor de conocer a Vicky, tu hermana, que es excelente persona, Sí, ella y su familia, y conocí a Martita. También Martita. con un amor impresionante. Sí, ¿Qué es lo que sucedió? pues ella también partió con papá Dios y le doy gracias a papá Dios que siempre estuvo papá Dios con ella. Sí, es lo único que nos queda esa esperanza de que nuestros seres queridos parten con papá Dios y que un día los va a ver uno. ¿Te dolió? Me dolió, pastor. ¿Esperabas ese momento? ¿No lo esperabas? No lo esperaba. ¿Fue sorpresa para ti? Sí, sí, fue sorpresa para mí, pero es la esperanza, es la fuerza que nos da papá Dios en él. Ella tomó una decisión. ¿No lo quieres comentar? ¿O sí lo quieres comentar? Sí, ella tenía mucha tristeza porque también ella perdió uno de sus hijos. Estuvo en depresión mucho tiempo, Estuvo en depresión mucho tiempo. pero no lo notábamos. No, no, porque ella conocía de papá Dios, pero nosotros hacemos las cosas a un lado, por ejemplo, tristeza, cargas, pues para dar testimonio, ¿verdad? Que digan, ay, mira, conoce de Dios y andar triste. No, nosotros somos valientes, esforzadas, porque nosotros ya no vivimos, Cristo vive en nosotros. Claro. Y esa es la esperanza que tenemos. A veces desconocemos, estamos tan absortos en nosotros mismos Ajá, que desconocemos lo que pueda estar pasando a otra persona, sí, aunque la veamos aparentemente bien, ajá, sí, pero fue a causa de que ella no soportaba la pérdida de su hijo. ajá. Ella traía mucha tristeza por la partida de su hijo. ¿Tú lo sabías de esa tristeza? Mm, a veces sí la manifestaba y a veces no. Yo sé que son preguntas difíciles también para ti, Sí, por el amor que entre hermanas, sí, un amor entrañable entre ustedes, impresionante. sí, sí. Pues imagínese, pastor, hermanas queridas, amadas. Sí, Crecieron juntas. sí, Ella tomó la decisión de que de quitarse la vida. Sí,
A ti- Pero yo sé, pastor, que antes de eso, ella le pidió perdón a papá Dios. Sí, Sí, sabemos que la salvación es por gracia, sí, así es es, por gracia. así No es. se puede condicionar la salvación, Ujú, porque es gracia. así es, Y eso nos da esa profunda paz en nuestro corazón. así es, porque papá lo que nos da, él ya no lo quita. Claro, por supuesto. Ujú. Eh, ¿Tú recibes la noticia? Fíjese que sí, estaba yo cuidando a otro de mis hermanos que también ya partió. Ujú. Lo estaba yo cuidando, ese día me tocó cuidarlo. Y me acuerdo que dos de mis sobrinas, las hijas de mi hermano, llegaron allá a la clínica y se me hizo raro. Dije, pues, ¿por qué vienes si yo soy el que la estoy cuidando? Ujú. Y me volteaban a ver y como que se hacían señas. Dije, bueno, pues no, ya a lo mejor se quieren decir algo, ¿verdad? Y de rato me habló mi hermana Vicky. Me dice, Yolis, dice, Marta ya está dormida. Le dije, no es cierto, dijo sí. Le dije, no, no es cierto, dijo sí. Fue la última que en enterarme yo, Ok, porque ya toda la congregación ya sabía y yo no. Pero le doy gracias a papá Dios que ella ya no siente ya no eso, sufrió. ya no siente. Oh, ¿Cómo fue para ti esa noticia, Yolita? Te pregunto porque hay personas que están viendo este video y han pasado o pueden estar pasando por una situación similar sí, y creemos que todo el mundo se nos viene encima. ajá, sí, Disipan esas ganas de seguir adelante. ajá. Pues fíjese que sí, pastor, cuando uno no conoce de Dios, así como usted dice, y así, así se nos viene el mundo encima, pero ya conociendo de Dios es otra manera de pensar. Él nos da esa fuerza que necesitamos, Él nos da esa paz y descansamos en Él, porque si hay tristeza, pero ya no es lo mismo, con papá ya no es lo mismo, porque Él nos guía a toda verdad, que dice, aquí estoy. Claro, Él nos dice, aquí estoy, yo soy tu fuerza. Él es la fuente de nuestra fuerza. otra vez. Él es la fuente de nuestra fortaleza y de ¿Cómo nuestra lo fuerza. hiciste? ¿Cómo lo hiciste, Yolis? Porque no fue un caso, han sido varios casos. ¿Cómo logras, Yolanda, cómo logras sostenerte y que ese gozo te impulsa a seguir adelante y regalarle esa sonrisa y orar por cualquier persona que te pida? Vas y oras a los hospitales, que ahorita vamos a platicar una anécdota sobrenatural que te pasó, pero ¿cómo? Yo quiero que la gente escuche cómo se puede lograr. Pastor, se puede lograr estando con papá, sabiendo que tenemos un Dios grande y poderoso, un Dios de amor, un Dios de vida, un Dios que antes nos decían que Dios te va a castigar, Él no castiga, Él nos bendice grandemente y nos da esa salvación, porque yo le agradezco a papá Dios haber dado a su único hijo para nuestra salvación. ¿Quién da su único hijo, pastor, para nuestra? Yo no lo daría. Ujú. Yo no lo daría, pero papá Dios que es grande en misericordia, en amor, en gracia, con Él lo tengo todo, pastor, con Él lo tenemos todo decide entrar en Él, estar con Él, creerle a Él, porque no es lo mismo, yo creo en Dios, pero le crees a Dios, yo le creo y creo que es un Dios todopoderoso, un grande, un grande Dios de amor. Sí. Tú pasaste también un proceso de salud tremendo, que Sí, médicamente no había no había cura, cura. no. ¿De qué se trató? Pues fíjese que a partir también de mi esposo que también partió, mm, a los 2 meses empezó, bueno, ya tenía ya tiempo, 3 años de que me salió una ampollita en la cabeza, pero yo decía, pues no, a lo mejor es de nervios. Entonces fue brotando más en mi cuerpo
pero ampollas grandes, como cuando se quema uno, Ujú. que se quema uno en aceite, pero ampollas grandes, y esa piel se me caía, O sea, pastor, te diste cuenta que comenzó en la en la cabeza cabeza, y sí, después comenzó a brotar en el en el cuerpo. cuerpo, pero ampollas grandotas, pastor, que me ¿Dolorosas? dolían, dolorosísimas, dolorosísimas. Como si Ah, te hubieras quemado. ajá, y esa piel se me caía y mi carne quedaba viva y me ardía, me dolía horrible, pastor, que no se imagina cómo me dolía. Entonces, Pero eso no fue de un día, 2 días. no, no, estuve así 5 años, 5 años, 5 años, Yolita. 5 años, que me tenía que dormir sentada, pastor, porque me acostaba y a veces hasta me dormía sin ropa, porque me estorbaba la ropa, porque me rozaba y me dolía, y ese mismo roce me quitaba mi piel. Entonces decidí ya acostarme sin ropa, y cuando me levantaba, pastor, la sábana se me pegaba a mi piel y me Ay, tronaba, me, Dios. me arrancaba mi piel, Ay, pastor. Dios. Y decía, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Nunca renegué, pastor, porque yo sabía quién está conmigo. Ujú. Y le dije, Señor, yo sé que es un proceso. Y oía en una voz que me decía, sal de esos pozos de tristeza, sal de esos pozos de tristeza. ¿Crees que hay gente que pueda estar sumergida en pozos de tristeza? Sí, sí, pastor, porque con situaciones, por ejemplo, que yo todo lo que pasé de mi hijo, de mi hermana, de lo que vi a mi hijo, cómo se cayó, y que gracias a Dios mi padre, Dios lo cuidó, y de lo de mi esposo, pastor. Yo en mi inconsciente yo decía, no, ya no tengo tristeza, pero ahí estaba esa tristeza Ujú. que se detonó en mi piel, Sí, fue el cuerpo sacando, reacciona. ajá, mi Nuestro, cuerpo reaccionó y fue sacando esa tristeza y esa tristeza y esa tristeza, y donde quiera, o pastor, sea, donde ¿era en quiera. todo el cuerpo, Yolita? Era todo el cuerpo, de pies a cabeza, pastor. O sea, era incómodo ponerte ropa. Sí, incomodísimo. Pero lo tenías que hacer. Lo tenía que Debías de hacer. hacer tus actividades diarias. Ajá, lo tenía que hacer, y aparte cuando iba con los doctores, con los dermatólogos, y me acuerdo que un doctor me dijo, Porque no fue uno. no, fueron 5 doctores que me vieron, especialistas. Y al último, yo cancelaba todo, yo no lo aceptaba. Los diagnósticos eran muy severos. Ajá, que nos iba a quitar, que siempre iba a estar así, y muchas cosas que me decían, como que el enemigo me quería meter ese espíritu de desaliento, de que no, de que iba a estar así siempre. Pero como yo tengo un Dios grande y poderoso, que es de sanidad, que sana, que restaura, que bendice, que libera, yo creí en Él. Y cuando me daban cada diagnóstico, le digo, yo no recibo, Señor, en el nombre de Jesús, yo soy sana, sana por las llagas de mi Cristo Jesús. Y aquí estoy de pie, fortalecida. Sí, ¿Te acuerdas qué diagnóstico te determinaron? sí, se llama pénfigo ampolloso o pénfigo vulgar. ¿En qué porcentaje de personas es algo que no es común? No, Es un caso entre ajá, sí, miles, creo. sí, Así me habías explicado en una ajá, ocasión. sí. Y se les caen las uñas y muchas cosas, que hasta en los ojos que pueden quedar Ciegos. ciegos. Sí, Eh, Aparte de tu piel, ¿hubo manifestación en otra parte? pues también en mis partes íntimas, pastor, Ok, también. doloroso. Dolorosísimo, porque una vez que me mandaron a hacer el papá Nicolau, sangré mucho, y me dijo la enfermera, me dijo, perdón, señor, dijo, perdón, señora, la lastimé, pero no era que me haya lastimado, era porque ahí también Ay, de manera había, interna. sí, sí. Y me dijo un doctor, dijo, es que ese pénfigo no respeta, en cualquier lugar del cuerpo sale, y es muy doloroso. Yolis, a mí me sorprende porque en realidad nunca te vimos maldiciendo, No, quejándote. no, Qué no. enseñanza de vida nos has dado impresionante. Eres una mujer sorprendente.
Pues papá Dios me dio esa fortaleza, pastor. Tú seguías alabando a Dios. Yo seguía No alabando a papá importaba la Dios. circunstancia. No importaba porque a mí nadie me iba a quitar mi gozo, ese gozo que me dio papá Dios, porque ese gozo es por la eternidad, nadie me lo quita. Exacto. Y también mi sanidad es por la eternidad. Ahora, aún así, bajo esa circunstancia, tú seguías orando por enfermos Ah, claro que y sí, veías el poder de Dios manifiesto. claro que sí, pastor. Fíjese que en una de esas situaciones, pues de lo de mi piel, estaba yo leyendo la Biblia y una voz que me decía, ven al restaurante donde tú desayunas, ve porque ahí me necesitan. Y luego volví a escuchar, dije, no, sí, sí, sí es verdad que escucho esa voz. Entonces ya fui y me senté ahí. Dije, a ver, ¿quién te necesita, papá? Y luego escuché un señor que estaba con con su nieta y con su hija. Y escuché que ese señor le dijo a una señora, es que a mi hija se le cayó a mi nieta y tiene un coágulo en la cabeza. Le dije, ya sé quién te necesita, papá. Y le dije al Señor, le dije, Señor, ¿me permite orar por usted? Me dijo, sí, claro. Le dije, ¿usted cree en Dios? Dijo, sí. Le dije, ¿pero le cree a Dios? Dijo, claro que sí. Le dije, pues ya vamos a orar. Ya recibieron la oración y oré por la niña. Y a los 3 días vi a la mamá de la niña, me dijo, Señora, muchas gracias por orar por mi niña. Dijo, ya está sana. Dijo, los doctores se sorprendieron de que no tiene nada. Y a pesar de que salió ahí en las tomografías ese coágulo, le dije, no, pues a mí no me den las gracias. Es mi Padre Dios. Yo nomás soy un instrumento que me dejó guiar por él. Qué interesante, Yolis, porque um, primero la importancia de escuchar la voz de Dios, Así es, que las has escuchado así es. y te das cuenta que tiene propósito cuando uno obedece. Sí, sí, Como hemos aprendido aquí, la obediencia te lleva donde tu ajá, entendimiento jamás te va a poder llevar. así es, así es. Pero de esas muchos testimonios, aún estando tú Sí, en la condición de tu piel, así es. que quiero aclarar, ya Sí, estás totalmente limpia. sí, ¿A así partir de es. cuándo, Yolis, para que le platiques a la audiencia? Tengo medio año. No tengo nada, mire, pastor, nada. ¡Wow! Ya medio año. Medio año, medio año. Después de 5 años, Yolita. Ajá, después de 5 años. De 5 años. Pero esos 5 años, a pesar de mi proceso, pastor, yo le daba gracias a papá. Recordándole a la gente que el diagnóstico es, no hay cura, solamente, no sé, te daban medicamentos y pomadas para calmar, para Sí, apaciguar, ujú. pero no era suficiente. No era suficiente porque después de esas medicinas me decían que iba a haber secuelas, pero yo oraba por esa medicina. Señor, yo no necesito de esta medicina, pero me la voy a tomar por obediencia a ti, Señor, porque yo sé que también papá Dios puso a los doctores. Claro, por supuesto. Sí, y también los bendecimos también a los doctores. ¿Qué secuelas podría provocar la medicina? De los huesos, podía dar diabetes. Que Ujú. muy agresiva la medicina. Muy agresiva la medicina, porque así como era también agresiva lo que me diagnosticaron, también era agresiva la medicina. Ujú. Sí. ¿Qué te decían tus hijos cuando te veían así? Pues yo le decía a mi hija, hija, ponme la pomada para Aquí el que se micrófono. me quitara en la espalda porque yo no alcanzaba. Ujú. Y yo veía la cara de mi hija, pues con angustia, con tristeza, no puede ser que mi mamá esté así. Pero mi hija también es una mujer de fe. Dice, mamá, yo ya te vi sana. Ya te vi sana. Le digo, sí, yo también. Me veía en el espejo y decía, yo estoy sana, Señor. Tu hija Nancy, no, Daisy. Daisy. Ujú. Daisy ha estado aprendiendo Así es. de lo que ve, cómo modelas Así el es. amor de Dios y el poder de la palabra, Yolita, que lo has Y creído. así es. Y también mi nieta Victoria, la hija de mi hija. Ella sabe orar en lenguas y también me oraba. Wow. Sí, sí, Yolita, has pasado muchas situaciones, me has platicado cuando tenemos oportunidad del poder de Dios, cómo se manifiesta a través de ti. sí. Has sido obediente donde te lleva Dios, Así es. con gente que ni conoces, Así pero Él es. te lo muestra, Sí. te muestra inclusive rostros Ajá. que vas a ver. O sea, Sí. gente que no conoces, ver Ajá. rostros
escuchas indicaciones, Sí, vas y te encuentras con esas personas. sí, Es, sí. es lo que dice en 1 Corintios, es palabra de ciencia. Amén. Y tú has Sí, estado sí, operando en ello y en obediencia has visto el poder de Dios a través de ti, sí. porque eres una intercesora, eres una mujer de oración. Así es. Ahora, Yolis, hay una anécdota que me encantaría que le platicaras a toda la gente, que la gente lo va a recordar como el quinto piso. ¿Por qué? Porque tú recibes una indicación de Dios. Sí. ¿Cómo fue? Pues antes de la pandemia, pastor, nosotros íbamos a declarar sanidad a la clínica 1. Aquí en la ciudad de Aguascalientes, Ajá, México. sí. Está en José María Chávez la clínica. Entonces ese día Mago yo les dijo, todavía es temprano. Dijo, si quieres vamos a los otros pisos. Sí, vamos. Y me acuerdo que era un quinto piso normal. Había doctores, enfermeras. Nomás que eso sí, había puras señoras mayores de edad. Ok, hay que aclarar que cuando recibes esa indicación que fueran a orar al quinto piso, Ujú. había señalética. Sí, decía quinto piso y cuando ponen salida por aquí y de emergencia por acá, pues a mí se me hizo un quinto piso normal y sí me Viste acuerdo, enfermeras, viste ajá, doctores, pero las pacientes eran puras puras señoras, señoras adultas mayores. ajá, y recibieron todas, me acuerdo, hasta me vine con gozo, dije, Señor, gracias, porque Bueno, te dicen el cielo, presentas y ellas están ajá, ahí, te sí, reciben, todas aceptaron la o sea, oración, aceptaron la oración. ajá. Ok. Entonces ya nos venimos con un gozo celestial porque todas recibieron y regresamos a los 15 días. Íbamos a ir nosotros al quinto piso, pero no hay quinto piso. Esas son de las cosas insólitas Ajá, que cuando caminamos en el poder de Dios no son lógicas, así es, no tienen sentido a la razón. sí. Pero papá Dios cambia la ¿Y atmósfera. cuál fue para ti el impacto porque no fuiste sola, No, fuiste con, con Mago. con Margarita? Y ella es mi testigo, O es sea, testigo. cuando se percatan de que no hay quinto piso y que ustedes estuvieran en un quinto piso, había Ajá, señalética que te llevaba sí, al quinto piso, viste doctores, viste enfermeras, oraste por las sí, mujeres sí. y no hay quinto No piso. hay quinto piso. Entonces cuando llegamos, que fuimos nosotros al quinto piso, vimos que era la azotea. Y Mago y yo nos volteamos a ver y, no, no es cierto, pero no, es que sí decía quinto piso, Mago, dice, sí, yo lo vi. Y no hay quinto piso. Papá nos llevó Otra a dimensión. otra dimensión, que lo preparó también, pastor, para que no temiéramos, para que no dijéramos, ay, no, yo no voy ahí porque no sabemos qué hay, pero lo preparó tan hermoso para que fuéramos. Impresionante. Impresionante. Eh, Me hiciste recordar, hay un testimonio de una persona, bueno, esto sucedió en una congregación en Estados Unidos. Un pastor estaba en adoración. Ujú, Él cerró sus ojos y de repente venía una palabra que es teletransportación, teletransportación. ujú, Cuando abre sus ojos está en un elevador, sale del elevador y se da cuenta que está en un país diferente. ujú, Y por impulso del espíritu entra a un edificio y va al piso donde le indica el espíritu y estaba era un departamento ajá, abierto y era una sesión de una célula de oración, ujú, puros orientales. Todos eran orientales. O sea, desde que él estaba en el elevador, ujú, se da cuenta que lo rodea gente oriental. Estuvo en un país oriental. Sale del elevador, ujú, perdón, entra a la oración, y al final se presenta con una persona. Tiene un impulso también de sacar una tarjeta. Dice, yo no uso tarjetas de presentación. Pues tenía una tarjeta de presentación ujú. en mi saco. Se la da a una persona, regresa al elevador, cierra los ojos y cuando abre los ojos otra vez está Ay, adorando. ajá, Lo interesante es que 15 días después ujú, le llega un email de una persona de una ciudad china donde le dice que fue un gusto tenerlo allá y que cuando los vuelve a visitar. O sea, es ese poder que traspasa primeramente la lógica y la razón
traspasa dimensiones y puedes estar en ambos espectros, en el natural Ujú. y en el espiritual. Así es. Tú lo viviste, Yolis, Ujú. pero esa también es una de las experiencias. Una de tantas. Es una de tantas. Ujú. Qué impresionante. Y Vamos a sí, recordar el quinto el piso. quinto piso. Por eso yo me postré ahí, pastor, y le dije, Señor, heme aquí, mándame a los quintos pisos. Ujú. Yo necesito de quintos pisos, Señor. ¿Cómo han sido aquí las reuniones de oración en las que participas, el grupo de oración? Maravillosas, pastor. Y son del tercer cielo. Sí. Son donde se manifiestan milagros, sanidades, libertad. Libertad es cuando, por ejemplo, traen algún espíritu las personas y quedan libres. Sí. Y te ha tocado a ti liberar personas. Así es. Sí, sí, sí. ¿Nos puedes platicar alguna experiencia? Pues fíjese que esta Rosy, que tenía ella un salón de belleza, y me dijo, yo les dijo, ¿puedes ir a orar por una señora que dice que esa señora le dio una tarjetita para un quiropráctico? Y ese señor ya había hecho cosas diabólicas. Entonces, y la señora estaba embarazada y el señor la violó. Entonces hizo pacto, al meterse con ella hizo pacto. Y ya cuando nació la niña la golpeaba a la señora. Ya cuando estaba ya más grande, la niña la arrastraba y caminaba por las paredes la niña y por el techo. Entonces me dijo Sí, eran manifestaciones muy tremendas. diabólicas, sí. Ujú. Entonces me dijo, ¿cómo ves si vas? Le dije, sí. Dijo, porque ya la señora ya hasta le tiene miedo a la niña, a la muchacha, ya cuando creció la muchacha, porque decía, mamá, dice, te ves muy bien muerta. Dijo, ya te he visto, yo ya te he visto que estás muerta. Y le ponía aquí el cuchillo en la garganta. La señora pastor llegó sin color a a la estética, porque ahí fue la liberación. Entonces ya oramos por ella, recibió la oración y, y cayó la señora al momento de la oración y empezó a manifestarse así como cuando los perros tienen así, están enojados, así le hacía los gestos la señora y, y me dijo una voz que me decía, quita eso de ahí porque era un fierro, me dijo, quita eso de ahí porque con eso te quiere pegar, hasta tenía agarradera un fierro y lo quité y quedó liberada la señora pastor. Y cuando estaba llorando pues señora pastor, yo veía en lo espiritual cómo la muchacha hasta también gruñía, pero también se estaba liberando porque le dije a papá Dios, le dije, ¿con quién voy, pastor? ¿Con quién voy, Señor? Con la mamá o con la hija? Dijo, ve con la raíz. Porque cuando arranca uno la raíz de todo mal, es cuando queda liberada. Y dijo, le dije, sí, señor, pues ya llegó ahí la señora, ya se hizo ya se quedó la liberación. Y cuando se levantó la señora, no me la va a creer, pastor, parece como que le la maquillaron porque Cambió su rostro. cambió su rostro, porque como Dios es Dios de vida, ya no había ahí nada de oscuro ni de tinieblas. Cambió su manera de pensar y después ya me dio las gracias la señora, porque todo cambió para ella. ¿Y qué pasó con la chica? Ya está trabajando, pastor, ya honra a su mamá, ya la cuida, ya la Libre. protege. Quedó libre. Sí, Impresionante, Yolis. esas son las cosas, pastor, que me gozo porque son las personas que necesitan de mi Padre Dios. Sí, Yolis, pasaste momentos difíciles y ahora eres un instrumento de Dios poderoso. Me gustaría cerrar que pudieras darle un mensaje a la gente, ah, comprendiendo que puede haber gente que puede estar pasando un duelo ujú, o, o pasó un duelo ujú, y que sí hay esperanza. Y tú eres un ejemplo, eres un testimonio de ella, de sí. ello, que puedas dirigirte a la cámara, Ujú. Yolis.
Pues yo les digo a esas personas, les aconsejo que se arrimen a Papá Dios, porque Él es un Dios de vida, un Dios de amor, que si tú clamas a Él, Él te va a estar ahí esperándote, Él te está esperando, porque muchos dicen, ¿dónde está Dios? Él está ahí a un lado de ti, nomás que Él está esperando a que clames a Él. Y también un consejo, la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos, a nuestras generaciones, es de que los pongamos en el camino de papá Dios. ¿Para qué? Para que nuestras generaciones no se pierdan y conozcan muy temprano de nuestro Padre Dios y que Él los encamina a su camino que es verdad y es vida. Y les aconsejo que también busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. La añadidura es la sanidad, es la libertad y todo lo que nos da Papá Dios. Nomás es clamar a Él, porque Él está a un lado de nosotros. Y Él no es necesario que lo busques porque está a un lado de ti. Yo bendigo a nuestras generaciones yo declaro que son para Papá Dios, que ninguno se pierde, porque escrito está que ninguno se perderá. Gracias le doy a Papá Dios porque Él me rescató de todo lo que yo traía en mi cuerpo y en mi mente de pensamientos de muerte. Pero Dios es Dios de vida. Él me dio la vida y Él la toma. Y bendigo a todos los que están escuchando y espero que busquen de Papá Dios. Y le doy gracias bendigo a la vida de mis pastores porque son una bendición para mi vida y para todos aquellos que nos arrimamos aquí a su congregación que es Restaurando tu Vida. Dios me plantó aquí y aquí estoy dando frutos. Porque muchos me han invitado que vamos a otra congregación. No, yo obedezco a Papá Dios y Él me puso aquí, yo voy a estar aquí. Honro a mis pastores, los bendigo sus generaciones, a Martita y a Eli, que son guerreras poderosas en la oración, que también oraron por mí, por mi sanidad. Gracias. Es lo único que me queda, mi gratitud hacia Papá Dios y servir para Él. Mi servicio es para Él. Yoli, sí se puede. Sí se puede Sí cuando... se puede. Sí se puede. Hay esperanzas en Papá Dios. Así es. Por último, así específicamente para las personas, sobre todo mamás, que se identifican contigo, Sí. que pudieron haber afrontado la muerte de un hijo. Sí. Específicamente para ellas, ¿qué les dirías? Para aquellas mamás que han perdido un hijo, que hay esperanza, que siempre hay una luz en nuestro camino. Y esa luz es mi Padre Dios. Búsquenlo, búsquenlo. Él es el que nos da la paz, la fortaleza para seguir aquí. Sabemos que la ausencia duele, pero en Dios Él nos da esa fuerza y esa paz. Y esa paz es la que necesitamos. Y la presencia siempre de Papá Dios esté en nosotros. Gracias, Yolita hermosa. Qué gusto tenerte. Sé que este testimonio va a tocar, a traer sanidad, tocar los corazones y traer sanidad para muchas personas Así que han es. afrontado situaciones Así tan es. complejas como las que tú afrontaste. Así es. Pero es un ejemplo que nos inspira, Yolis, a seguir adelante, Así sabiendo que esa luz de esperanza sí. solamente está en Dios. Así Que es. nos tomemos de Él y que Él no nos deja y que Él sana todas nuestras heridas. Así Y que es. tenemos esa promesa que momentáneamente estamos aquí, pero la palabra habla de una vida eterna. Así es. Y que nos volveremos a reunir con nuestros seres queridos. Por supuesto que sí. Con nuestros seres amados. Yo ya vi a mi Memito. Lo vi todo de blanco y más jóvenes, están más jóvenes. Papá Dios hasta ¿Lo viste los en sueños? Sí. Porque ya te habló en sueño también. Ajá. Es de las cosas impresionantes como Dios conforta nuestros corazones. Ay, sí. Y cambia nuestra manera de pensar, quita toda tiniebla, todo pensamiento que no proviene de Él. Sí. Eres una mujer sorprendente, Yolis, llena del amor de Dios. Ese es tu principal arma. Y que también las tinieblas huyen cuando tú estás... Huyen. Me tienen miedo, pastor. Por supuesto. Sí. Sí, en Liberaciones lo que nos platicaste, pues es tremendo, con unas manifestaciones así como
como cuando se presenta un hijo de Dios, una hija de Dios con ese poder y autoridad, Así es, sabe quién es, entonces manifiesta a través del respaldo del reino y el poder de nuestro Señor Jesucristo. así es. Yolita, muchas gracias. Eres hermosa, tú sabes que te amamos. Aquí toda la gente te ama, mi Yolis, eres sorprendente. Sí. Gracias. ¿Quieres saludar a tus hijos y a tus nietos? Pues un saludo para mis hijos y mis generaciones tan hermosas que están apartadas para Papá Dios. Exacto. Y siempre orar por sus hijos, acuérdense, siempre ponerlos en las manos de Papá Dios y siempre, nunca se te olvide, nunca se te vaya a olvidar orar por tus hijos, porque es una bendición ponerlos en las manos de Papá Dios y Él está obrando en nuestras generaciones. Benditas son tus generaciones. Yolis. Benditas son mis Yo generaciones. vi desde tiempo atrás cómo se rompía una maldición generacional en tu familia porque tú le has creído a Dios. Así es. Y todo esto cambia. Ahora es la bendición de Dios que corren como ríos, o son los ríos de bendición que corren a Son través de los tus ríos. generaciones. Así es. Yo soy León Rubalcaba, esto es ¿Qué te inspira? Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias por haberte conectado. Estoy muy contento que estés al pendiente de cada uno de los episodios que vamos a tener. Recuerda que es cada semana estaremos subiendo un episodio nuevo. Etiquétame en todas tus redes sociales. Me interesa saber mucho tu opinión, estar interactuando contigo. Te invito también que puedas suscribirte, que actives la campanita de notificaciones y que puedas compartir con alguien más. Tú sabes que todos necesitamos siempre una motivación extra. Confío que tu vida va a seguir inspirando la vida de otros más. Yo soy León Rubalcaba y esto es ¿Qué te inspira?